Cuidado con las ofertas de Satanás. Los que han leído Mateo capítulo 4 del versículo 2 en adelante entenderán que las maquinaciones de Satanás están patentes todavía. Y esas maquinaciones se pueden convertir en ofertas, las cuales la iglesia está tomando en el siglo XXI, las cuales la iglesia se ha apoderado de esas maquinaciones, de esas ofertas, y las ha hecho suyas. ¿Estamos aquí o andamos fuera? Quiero compartirte algo, y esto es algo vivido de mi experiencia, pero no quiero que lo veas como diciendo, vanagloria, porque todo lo que te voy a testificar es para honra y gloria del que vive por los siglos de los siglos. Sucedió un tiempo en el ministerio, para los que no entienden por qué la senda derecha es la senda derecha, y por qué un monito hacía temblar a cientos de demonios. Porque hoy ya no es uno, hoy hay un equipo de trabajo que va a hacer temblar el infierno. Cuando empezó era uno, pero tenía el árbol que dar fruto. Tenía que dar fruto el palo de naranja. Si no, no iba a ser palo de naranja. Se iba a dudar de su fruto. Atravesamos unos momentos duros. Después de que me caso, vienen momentos difíciles. El Señor me habla, me pide que deje mi trabajo. Ganaba bien, trabajaba bien, tenía un sueldo, tenía seguro, tenía todo lo que usted quisiera tener, y lo que muchos están teniendo ahorita. Y mi vida era tranquila, no había ningún problema. Sabía que cada semana iba a haber para comer. No había ninguna preocupación. Pero un día el Señor me reclama y me dice: yo te llamé para que trabajaras para mí y no para los hombres. ¿Saben qué situación me agarró el Señor? Yo estaba conectando unas lámparas cuando Dios habló a mi vida y me dice: ¿qué haces aquí? Y le dije: trabajando, porque tu palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Y me dice: pero tu labor y tu trabajo no está con el hombre, sino está conmigo. Y yo le decía: Señor, pero tengo una familia que alimentar. Y el Señor me retaba y me decía: trabaja para mí. Llegó el día en que el Señor se cansó, porque la Biblia dice que 1 y 2 veces contenderá Dios con el hombre, pero su espíritu no permanecerá peleando para siempre con él. Porque Dios no va a estar alegando contigo. Dios no va a estar discutiendo contigo si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Las decisiones que Dios toma en su infinita soberanía van por encima de tu bendita voluntad. Aunque no digas amén, es amén. Me acuerdo, amado hermano, alabanzas al Cordero, que el Señor agarra y me dice: si no renuncias a tu trabajo, voy a hacer que te corran. Y el hombre es necio por naturaleza. Reté a Dios y me corren del trabajo. Otra vez vuelvo a entrar a trabajar en otra compañía. Y el Señor me dice: ¿qué haces?
Y le digo, lo que pasa es que yo necesito trabajar. Mateo era de meses, ahorita ya está grande. Necesitaba para los pañales. Y me dice el Señor, voy a provocar que otra vez te corran. Y me vuelven a correr. Y me dice el Señor, ya no pelees contra mí. Y sabe, renuncié a mi trabajo. Me metí en la oración, me metí en la búsqueda, me metí en el ayuno. Comencé a orar, comencé a alabar a Jehová, comencé a buscarle, a enfocarme en la adoración. Mi esposa todavía no entendía el ministerio, no sabía la dimensión a la cual Dios nos iba a llevar y a la gratitud que Dios nos iba a querer tener. Aleluya. Me acuerdo que mi esposa me decía, hey, vete a trabajar. Deja de estar de ocioso, de flojo, ponte a trabajar. Y yo le decía a mi esposa, es que tú no entiendes nada. Dios no quiere que yo trabaje para el hombre, Dios quiere que yo trabaje para Él. Y mi amado hermano, pasaba el tiempo, pasaban las horas y yo no tenía que comer. Yo no tenía ni siquiera ni un peso partido por la mitad. Había días que me metía la mano a la bolsa y yo decía, Señor, pero ni siquiera, yo veía que otros rebeldes, que otros que ni siquiera obedecían, que ni siquiera vivían en santidad, tenían carros, tenían todo, pero yo no tenía nada. Y veía que los profetas se paseaban con trajecitos, y veía que zapatitos nuevos, mientras yo andaba con los mismos zapatos rotos de hace un año. Que la misma temporada de lluvia, misma temporada que parecía yo lancha. Pisaba el agua, mi amado hermano, y se inundaba todos los zapatos. Caminaba y hacían El profeta no vivía en un cuarto como vive ahorita, que es de material y si llueve el agua no le toca, gracias a Dios. El profeta vivía en una casita de palos y de lámina negra, que se estaba cayendo, que tenía un horcón del otro lado porque se iba de lado la casita. Una noche, después de tanta búsqueda y tanto llorarle a Dios que necesitaba el sustento, empezaría a acontecer una revelación impactante sobre mi vida, la cual el Señor me encomendó compartirla con su iglesia en este tiempo, porque es lo que se está viviendo. Si el Señor comienza a hablarme y a decirme, prepárate porque Satanás te va a venir a visitar, prepárate porque Satanás vendrá a verte. Y yo no entendía cómo. Yo decía, pues ¿cómo se va a manifestar? ¿Va a venir un loco? ¿Cómo? Y mi amado hermano, lo interesante se volvió que se duerme mi esposa, se duerme mi hijo. Yo estaba sobre la cama llorando, orándole a Dios, pidiéndole que por favor se acordara de su promesa, de que Él me sustentaría, que Él me vestiría, me calzaría y se haría cargo de mi familia. En esa noche me acuerdo que entré en una revelación. En esa revelación yo vi que de la tierra se había un pozo enorme, muy enorme y muy profundo. Cuando comencé a ver, empezaron a salir miles y miles de sombras. Y en medio de todas esas sombras, un personaje, el cual muchos lo describen color rojo, cachos y con cola. Y déjeme decirle que Satanás no tiene cachos. Bueno, sí tiene, pero no tiene cola. Y no es de color rojo, como lo dicen ahí. Y comenzó a abrirse paso, y se abrió un vallado. Y él comenzó a caminar y se acercó ante donde yo estaba y me dice, profeta, mira cómo te tiene tu Dios.
Se empezó a mofar y a burlar de la miseria y la escasez en la que yo estaba. Y me comenzó a decir: tu Dios te tiene viviendo como un perro. Mira cómo vives, mira cómo estás. Si tu Dios te amara, te vestiría y te calzara y te daría todo lo mejor. Si tu Dios te amara, te tendría en una casa, tendrías un carro y tendrías economía. Si tu Dios te amara, estarías bien. Y me acuerdo que me dice: pero he venido esta noche para hacerte una oferta. Niega tu fe, niega tu Dios y sírveme. Ven, sírveme, me decía Satanás. Ven, sírveme, ven. Te voy a dar todo lo que necesitas. Te voy a dar dinero. Y comenzó a tirar aquellos fajos de billetes. Me mandó, eran chiquitos, eran fajos de billetes. Te voy a dar un carro y tiraba los papeles y las llaves. Te voy a dar una casa y tiraba los papeles y las llaves. Solamente niega a tu Dios y niega tu fe, y todo esto será tuyo. Empecé a escuchar una voz que me decía: resiste, hijo, resiste. Pero mi carne era más, aleluya, era más la ambición. Y comenzó a decirle mi alma a mi carne: en Dios harás proeza, en Dios harás grandes cosas. Y cuando el Espíritu vive, se sujeta a la carne. Se sujeta a la carne. Y comencé a sujetarme y a decirle a Satanás: no puedo. Y me dice: vuelve a servirme como en el tiempo pasado. Y le comienzo a decir: cuando yo te servía, lo único que tú me ocasionaste fue robarme el gozo y la felicidad. Cuando yo te servía, me estabas matando lentamente. Cuando yo te servía, yo no tenía nada. Cuando yo te servía, lo podía tener todo, pero no era nada. Destruiste mi vida. Me quitaste a mi padre, me quitaste mi familia, me quitaste la alegría. Cuando tú me destruiste, apareció mi Señor y mi Salvador. Satanás, no puedo negar a aquel que me ha amado y ha dado su vida por mí. Satanás se tapaba los oídos y decía: calla, calla, calla. Y le decía: yo no puedo negarlo, porque su nombre es sobre todo nombre. Y me ha dado amor, y me ha dado salvación, y me ha dado consolación. Y él se tapaba los oídos, no quería oír. Él no quería oír nada. Y me decía: niega tu fe, recibe lo que te estoy dando. Es más, me dijo él, muchos que entre comillas le sirven a tu Dios toman todo lo que yo les doy. Me dice: en la casa de tu Dios hay personas que han tomado y han recibido todo lo que yo les he dado, y me sirven a mí y no le sirven a tu Dios. Todo esto será tuyo si niegas tu fe. Y me dice: es más, tengo pastores que ellos reciben lo que yo les doy. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos ministros, hijos del diablo, están recibiendo todas las ofertas de Satanás. Bendición de Jehová, bendición de Jehová, bendición de Jehová y bendición de Jehová. No todo lo que viene es bendición de Jehová. Tiene que haber discernimiento para saber cuándo es Dios y cuándo es el diablo. Alabanzas al Cordero. Tiene que haber discernimiento cuando Dios te lo está dando y cuando el diablo te lo está dando. Me acuerdo que Satanás empieza, saca su espada
y comienza a querer matarme. Y me dice: si te mato aquí, tú ya no eres nadie. Si te mato aquí, tú ya no eres nada. Pero mi amado hermano, eso era el principio de la revelación de Jehová. Era el inicio solamente. Empezaría a acontecer algo más sobrenatural todavía. Mi amado hermano, de repente, cuando Satanás me aventaba con la espada, me aventaba para matarme, mi amado hermano, yo me agachaba, me hacía a un lado, y de repente escuchaba el aleteo detrás de mí. Cuando me di cuenta, era un personaje alto, cuerpo de aleluya de atleta. Era un varón de guerra llamado Gabriel. Alaba lo que no es de palo. Mi amado hermano, había llegado un arcángel de Jehová. Un arcángel de Jehová había llegado a defender a este pobre que ha sido salvado y redimido con la sangre del Cordero de Dios. Habló aquel arcángel con voz de autoridad y le dijo: Satanás, él ya no te pertenece. Ha sido lavado y redimido con la sangre del Cordero inmolado. De repente escucho otro aleteo y comienza a descender. Cuando me doy cuenta, amado hermano, mi estatura es pequeña. Yo llegaba hasta su rodilla solamente. Ese era Miguel. Y me dice: yo soy el arcángel Miguel y vengo a darte un mensaje de parte de Jehová. Cuando me di cuenta, ya no solamente eran ellos dos, había millares de ángeles detrás de mí, pero había uno en especial que se quedaba en el aire y decía: mía es la victoria, mía es la victoria, mía es la victoria, mía es la victoria. Y el arcángel Gabriel sacó su espada. Oiga bien cómo era su vestidura, yo lo vi a detalle. Traía, mi amado hermano, una túnica blanca. Traía una armadura. Se veía cómo se extendía la armadura hasta esta estatura. Aquellas sandalias de oro y como unas rodilleras que cubrían todo esto. Era una armadura especial. Veía, mi amado hermano, aquella coraza, aquel escudo y aquella espada. Esa espada era de oro, pero un oro tan hermoso, tan precioso, y tenía letras incrustadas en diamante que decían: santidad a Jehová, santidad a Jehová. Mi amado hermano, todo lo que habita en el tercer cielo es limpio, es puro ante los ojos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hombres no entienden esto. Me acuerdo, mi amado hermano, alabanza al Cordero, que comienza a señalar a Satanás y le dice: déjalo. Y él comienza a reclamar un pacto que yo hace años había hecho con él. Y él dice: un día me vendió su alma, él un día me vendió su corazón y me pertenece. Y Gabriel le decía: no, ha sido lavado y redimido con la sangre del Cordero. Y sabe, mi amado hermano, yo podía ver algo impactante. Yo podía ver un sello en mi frente como una llama de fuego. Era interesante. Y me dice: él es sellado por el Espíritu de Dios y le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien alaba a Jehová, porque Dios está sellando a su pueblo, Dios está sellando a su iglesia, Dios está sellando a los escogidos. Mi amado hermano, y me dice: Gabriel, el Padre te ha dado autoridad.
Repréndelo y dile: el Señor Jesús te reprenda, el Señor Jesús te reprenda. Y comencé a decirle: el Señor Jesús te reprenda. Él comenzaba a retorcerse, se abrió un hueco y comenzaron a meterse todos los demonios, y detrás de los demonios se metió él corriendo. Y el arcángel Gabriel me dijo: ya no estarás solo, porque desde ahora Jehová me ha enviado a hacer guerra contigo. Vamos, peleemos, llegámosle la guerra al que se oponga, al que se oponga. Oye, nada más, alguien tiene que alabar a Jehová aquí. Y se paró al lado. Me acuerdo que Miguel agarra y extiende su rollo, su rostro muy hermoso, su rostro resplandeciente. Por ahí hay personas que dicen que los ángeles son negros. Con el debido respeto, yo no he visto ángeles negros más que los de Satanás. Cuando lo veo, mi amado hermano, y veo toda esa escena, Miguel estaba parado frente a mí con un pergamino en la mano. Era tan hermoso ese pergamino que lo comenzó a desenrollar. Me acuerdo que dice: oíd palabras de Jehová. Y lo comienza a desenrollar. Porque esto dice el alto y sublime, el que es y el que era desde la eternidad, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Dice esto: he pesado tu corazón y lo he hallado grato ante mí. Por lo tanto, yo te vestiré, te calzaré, te sustentaré, porque has soportado la aflicción. Pero soporta un tiempo más. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Al que te bendiga, lo bendeciré. Al que te maldiga, lo maldeciré. Al que conspirare contra ti, yo me levantaré contra él. Y el que peleare contra ti, peleará contra mí. Por cuanto tú eres mi hijo y yo soy tu padre, te he constituido profeta de Dios para las naciones. Ve, hijo mío, a cada pueblo, ciudad y aldea, y a cada nación, a pregonar la venida del Hijo del Hombre, que aparecerá en las nubes. Me acuerdo que terminó diciendo: así lo ha dicho y así lo hará, porque Él es cumplidor de sus promesas. Gabriel habla y dice: ahora llegó el momento de comenzar a emprender este caminar. Has oído las ofertas de Satanás, y muchos serán tentados, muchos serán tentados y muchos caerán en la tentación. Vengo a hablarle a un pastor, vengo a hablarle a un ministro, vengo a hablarle a un evangelista, vengo a hablarle al pueblo del Señor, que tengas cuidado con las ofertas de Satanás, que tengas cuidado con las ofertas de Satanás, porque, mi amado hermano, necesitas ver de dónde viene la bendición. Porque Satanás te puede bendecir para mal, pero Dios solamente te puede bendecir para bien. Lo que Satanás da es de confusión, mas la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, y no añade tristeza con ella, sino que es prosperado en todo lo que Dios quiere. Alaba lo que no es de palo, mi amado hermano. Entonces me dan órdenes y me dicen: descanse, y me voy a acostar. Y cuando me voy a acostar, se abre la cortina de los cielos y veo que comienza a descender un talí. Y comienza a descender ese talí tan precioso. Me acuerdo que era blanco con azul resplandeciente. Y comienza a descender ese talí y comienza a cubrirme desde la punta de mis cabellos hasta la punta de mis pies. Y cuando veo,
Veo una paloma blanca gigante resplandeciente, que cuando aleteaba salía fuego de sus alas, que cuando iba descendiendo era fuego el que iba bajando. Escuché una voz preciosa que me dijo: siervo amado, en ti ha complacido mi corazón. Por lo tanto, yo te entrego una senda derecha para que camines. Yo te entrego una senda derecha para que defiendas la verdad, para que hagas justicia, para que prediques lo que nadie quiere predicar. Hebreos 12:13 será el fundamento de